Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe, sí. ¿Y los demás, Chucho? ¿Dónde están? ¿También se les apareció Juan Diego o qué? No, profe, ¿quiénes? Ya tardan. Bueno, les esperamos un minutito, dos. ¿Qué creen que ahorita ya ya puedo darles aquí las clases en la escuela? Porque si no hubiera, acaban de poner una nueva antena eh, hoy en la mañana, entonces pues ya les voy a poder dar bien la clase. Ayer ya no pude porque me desocupé como 15 a las 4. Bueno, y después sí no iba a poder. Y en lo que llegaba, pues ya hubiera sido pues más tarde. Mm, el motivo es porque me van a dar un nuevo nombramiento acá en el TEC 1, entonces pues me traen vuelta y vuelta y pues también estoy atendiendo aquí a sus compañeros residentes y todo, entonces cuando he llegado pues como a las 3:05, 3:08 por ahí que me conecto es que llegaba pues muy apresurado a la casa y por eso pues sí ya con este wifi pues ya no va a haber problema. ¿Cómo ven? ¿Ya va a ser el director, profe, o qué? No, me están proponiendo ahora ser jefe de oficina de servicios generales, eh, el, el encargado de hacer la logística cuando haya algún evento, una graduación en el auditorio. Por eso la otra vez les mandé fotos del auditorio, fue la graduación pues de entrega de documentos y graduación de esta generación. Y pues andaba de incógnito porque no querían que se enterara la persona a la que iba a sustituir, porque creo que ya tienen problemas, entonces están buscando a alguien pues un poco más joven y pues con otras ideas, con otra dinámica de trabajo y pues yo fui el seleccionado de todos. Y ahora que nos graduemos nosotros, ¿nos va a llevar norteño o qué, profe? Que nos ponga jaripeo y todo ahí en el TEC. Sí, que nos organice algo, porque hay que ser diferentes, hay que innovar. Pues si por algo lo pusieron ahí es porque va a ser un buen trabajo ahora que nos graduemos nosotros. ¿Qué pasó, jóvenes? Perdón, es que me hablaron. ¿Qué me decían que los iba a llevar a dónde? O al jaripeo, ¿sabe qué dijo Jorge? Que si no se va a poner norteño ahora que nos graduemos nosotros, profe. Ah, pues los vamos a traer hasta mariachi, les vamos a aventar cohetes y de todo. Eso es todo, profe.
Pero nomás donde falte uno de ustedes, no hay nada, se les quite. Y ahí sí le vamos a quedar mal, ¿eh? Así es que motiven a todos porque si no están todos los del grupo, no hay nada. Es todo o nada, ya. Conste, ya dijo, si nos grabamos todos, nos va a llevar mariachi, fuegos artificiales y todo el rollo, si no, pues ya aunque sea el Nada. mariachi. No, nada, ni nada, ni sonido se les quite. No se crean. Apoyen la causa, profe, y pónganos 100 ahora a todos y ya para así todos graduarnos. Ay, profe. el Chucho, pues lo se acomoda. Si mañana se les da para ser Juan Diego, Chucho. Ya, perdónela, profe. Oh, ¿quieres que les perdone desde técnica, Chucho? Desde el primer examen, ¿quieres que les perdonara todo? Pues esta ya es la buena, profe. Ah, Ir a no, esquina, profe. mañana mismo, se les aparece Juan Diego, jóvenes, hasta lo que veamos hoy. Pues faltan todavía 9 o 10 por ahí. ¿Dónde están los demás? Si no, para empezarle, jóvenes. Han de estar cobijados, profe, dicen que está lloviendo Con bien feo. con este calorón, van a espumear con este calor y cobijados. Bueno, jóvenes, hasta lo que veamos hoy va a ser su examen. Su examen no va a estar complicado. Es de lo que hemos estado tratando aquí, pero pues sí van a darle una repasadita. Se me ha olvidado subirles las tareas, jóvenes. Hoy sí se las subo. Ando ahorita medio acelerado con muchas cosas y tengo a mi cargo pues 8 servidores sociales y ahí estoy revisando reportes, calificándoles, residentes y ahora con lo del cargo de acá y ya me metieron a un proyecto de investigación. Voy a evaluarme para el SNI y pues siendo así medio, pues por eso se me ha pasado, joven, no creen que nomás lo de ustedes ando despistado porque son pues muchas actividades, pero sí, hoy sí se los pongo, jóvenes, sin falta, para que suban su práctica 4 y la tarea, porque imagino que pues, la tarea ya se las había dejado, entonces ya deben que tener ya en su libreta, ya nomás para que lo escaneen y lo suban, me imagino. Entonces, pues hasta les combino los que no han terminado para pues que la suban el día de hoy. Sí, porque la tarea pues se las había pedido ayer, pero bueno. Bueno, entonces vamos a empezar, jóvenes. Falta revisarles Póngala también. mañana, profe. ¿Eh? O sea, súbala hoy, ya mañana la entregamos. Ya desde el güero no he hecho nada, ya te caché, güero. No, sí lo hice, pero todavía no me acordaba de unas cosas y hasta ahorita me acordé. Ahí al güero, pues. Sí, para mañana va a ser, jóvenes, a esta hora de clase, la entrega. Entonces no se agüiten y tienen tiempo, jóvenes. Bueno, entonces déjenles comparto mi pantalla. Vamos a continuar donde nos quedamos. ¿Se ve la presentación, jóvenes? Sí. Se ve. Muy bien. Bueno, entonces nos quedamos platicando acerca de cómo era la superficie, etcétera, ¿verdad? Podríamos tener también inclusive superficies rugosas y tener marcas u otros defectos. Bueno, entonces, hablando propiamente de lo que son los límites de grano, los límites de grano son barreras energéticas en lo cual delimita un cristal de otro y en el cual es el responsable de modificar la orientación cristalina de cada uno de estos cristales. Estos límites de grano, por ser la última etapa en solidificación, se tiene una mayor cantidad de energía. Entonces, muchos de los crecimientos de segundas fases o segregaciones que podemos tener presentes
por tener reacciones heterogéneas en todo nuestro material policristalino, pueden crecer desde los límites de grano hacia el grano. Algunas ocasiones o en algunos defectos también pueden crecer dentro del grano, pero bueno, cuando ya estamos generando una fase que es característica de cierta aleación, pues los límites de grano son los encargados de poder seguir el crecimiento de esa segunda fase. Obviamente, por ejemplo, las porosidades, las inclusiones, las contracciones que se generan durante la solidificación pueden también quedar dentro del cristal. Pero bueno, eso ya son defectos que yo no quiero. Sí, yo no quiero generación de poros, yo no quiero alta concentración de inclusión, yo no quiero contracciones en lo que es el volumen de cada cristal para generar defectos. Yo no quiero discontinuidades en todo lo que es mi red espacial, y esos defectos sí yo no los quiero. Generalmente, pues se dan muy frecuentemente en lo que es la obtención de piezas por moldes de arena. En colada continua, pues son un poco menos los defectos que se pueden llegar a generar ya en estado sólido, ya cuando tenemos el material ya semiterminado, ¿verdad? Y bueno, hablando propiamente entonces de estos límites de grano, que nosotros los podemos representar aquí, o los podemos representar aquí, están formados por un conjunto de dislocaciones. Este conjunto de dislocaciones generan una barrera energética al momento que nosotros queramos mover las demás dislocaciones que generamos. Entonces, lo que son los límites de grano, ¿sí? Podemos tenerlos de ángulo grande y ángulo pequeño, como ustedes por ahí lo vieron en su tarea. Entonces, los de ángulo pequeño, bueno, los de ángulo pequeño los podemos ver aquí. Si se fijan, ustedes pueden tener este límite de grano un poquito más curvo. Si se fijan, un tamaño de grano, un ángulo de grande en el límite de grano puede ser más largo. Entonces se atribuye a que los de ángulo pequeño generen tamaños de grano más pequeños y tener mayor concentración de límites de grano comparados con los de ángulo grande que formen cristales más grandes. Sin embargo, los dos nos generan lo que es una energía en el límite de grano, pues va a depender entonces del grado de desorientación. Entonces, esta energía finalmente es la que está acumulada cuando nosotros generemos una deformación y que nos regrese a las propiedades mecánicas elásticas cuando nosotros estamos en nuestro módulo de Young, o una deformación plástica cuando ya se excede, pero finalmente ese contenido energético también depende de lo que es una desorientación. Obviamente, yo voy a generar mayor desorientación en ángulos pequeños, por eso es que se generan más límites de grano y generamos obviamente mayor energía que me generen mayor barrera energética. Entonces, miren, los límites de grano de ángulo pequeño se entienden como el ordenamiento, fíjense, de dislocaciones de borde y dislocaciones de tornillo. Obviamente estos dos nos van a dar límites de flexión y límites de torsión. Por eso es que me genera a mí lo que es mayor resistencia mecánica. Obviamente cuando se juntan estos dos, finalmente generamos dislocaciones mixtas, ¿sí? Pero si se fijan, los esfuerzos que podemos generar son los flexión y de torsión. Obviamente ya van encaminadas las de tensión y compresión, producto de que una dislocación finalmente me genera un núcleo, un campo de dislocación, y cuando estamos hablando de una dislocación positiva, arriba tenemos lo que es la compresión y debajo la tensión, dependiendo de qué sentido tengamos esa dislocación, pero finalmente me distorsiona y me genera una barrera energética en el cual yo debo que vencer para poder deformar un material. Obviamente, cuando nosotros tenemos límites de grano, también tenemos que tener
muchos sistemas de deslizamiento por los cuales yo pueda deformar, porque también si yo tengo muchos límites de grano, pero si no tengo sistemas de deslizamiento preferenciales, pues obviamente generaría una fractura frágil, ¿verdad? Pero si tenemos altos sistemas de deslizamiento, pues me generaría deformaciones dúctiles con cierta ductilidad y que tengan alta resistencia. Obviamente esto va a depender de la naturaleza de la aleación o de la naturaleza del material, ¿sí? Entonces, un ángulo un límite de grano de ángulo grande, teóricamente estamos hablando de 36 o 37 grados. Obviamente es el ángulo que se va a formar aquí. Si se fijan, estamos formando este ángulo. Este ángulo pues está más pequeño. Obviamente el ángulo es el desorden o el grado de desorientación que tenemos nosotros. Obviamente aquí tenemos ángulos grandes y ángulos más cortos o más pequeños. Estos ángulos están relacionados con lo que es la orientación angular en donde se están formando cada límite de grano y donde se están posicionando todas las dislocaciones. Entonces, este ángulo grande entre dos granos con una red cuadrada simple puede representar una serie de puntos de red incidente. Obviamente nosotros podemos ver en este caso, ¿sí? Ángulos grandes generados en un cristal de tamaño grande. ¿Sí? Acuérdense que de acuerdo a la norma, si yo tengo un tamaño de grano grande, estoy hablando de números del 1, 2, 3, 4, 5. Cuando ya tengo ángulos, tamaños de grano pequeño, ya estoy hablando de 6, 7, 8, 9 o 10. ¿Sí se acuerdan? Entonces, si yo tengo ángulos, tamaños de grano 9 o 10, yo voy a tener, pues, ángulos pequeños. ¿Sí me entienden? Entonces, yo puedo deformar más fácilmente porque tiene una desorientación más pequeña, tienen mayor cantidad de energía estos ángulos grandes, ¿sí me entienden? Entonces, si yo tuviera ángulos más pequeños, obviamente generaría una cantidad de dislocaciones más grande, por lo cual estaría más distorsionada ese límite de grano y generaría mayor resistencia al movimiento de dislocaciones. ¿Sí nos estamos entendiendo? Entonces, estos límites de grano, nosotros los podemos ver pues en un cristal donde podamos tener un material puro, como este. Este aquí no dicen, pero parece una microestructura de lo que es hierro puro, donde tenemos nosotros finalmente una estructura BCC formando cristales. Cada uno de estos cristales está formado por una red BCC. Sin embargo, aquí se pueden ver claramente bien delimitados cada límite de grano. Ahora que ya veamos bien lo del ataque químico, vamos a ver con qué soluciones podemos nosotros revelar todas estas microestructuras. ¿Sí? Entonces, todas estas microestructuras se revelan, ¿por qué? Porque generamos un ataque químico para poder revelar la microestructura, que finalmente la microestructura está generada por cada uno de estos granos. Pero, ¿qué pasa? Bueno, aquí en todos estos granos se ven muy homogéneos, se ven muy limpios porque no hay aleantes. Entonces podemos ver muy bien delimitado cada límite de grano. Cuando ya nosotros generamos lo que son las aleaciones, ya se va a ver un poco más marcadas las otras fases y que van a estar creciendo en los límites de grano y que nos van a estar delimitando o disminuyendo el matiz de cada límite de grano. Sin embargo, donde nosotros podemos evaluar este fenómeno, pues es en un ensayo de dureza, en un ensayo de tensión, es donde nosotros podemos comprobar que en realidad tenemos granos pequeños o granos grandes y en función de sus límites de grano que se forman. Obviamente, miren, aquí yo tendría mi límite de grano en esta parte, y en esta parte, ¿por qué se ve esto de otra manera? Bueno, porque en este caso yo ya tengo pues una aleación, donde yo ya estoy generando fases en los diferentes puntos que corresponde a toda mi red. Y bueno, se puede calcular el ángulo, ¿sí? Con arco tangente, ¿sí? Despejando aquí la tangente, yo puedo calcular lo que es el ángulo de flexión o de torsión
cuando estoy hablando de dislocaciones de borde y tornillo que forman las mixtas en todo mi límite de grano. Yo puedo tener el valor de mi vector de Burger y tener lo que es mi distancia de separación entre cada una de las dislocaciones. O sea, si yo tengo aquí esta dislocación y aquí esta otra, podría medir cuánto es esta separación y también cuánto es lo que equivale este vector. Obviamente esto está sobrepuesto. En realidad lo que yo estaría viendo, fíjense, lo que yo estaría viendo, esta es una imagen de alta resolución obtenida en un microscopio de transmisión. Existen software para poder manipular estas variables y poder determinar este valor. Obviamente este valor pues es teórico. Teórico, ¿por qué? Porque nada más es como para delimitar qué ángulo voy a tener yo, sea chico, sea grande, y ver finalmente y correlacionarlo con mi tamaño de grano y correlacionarlo también con lo que es la fase cristalina que yo voy a tener presente. ¿Por qué? Porque yo de aquí puedo calcular lo que es mi fase cristalina de acuerdo a lo que son mis índices de Miller. Entonces aquí todavía se involucran mis índices de Miller para poder determinar qué fase cristalina tengo yo en mi cristal. ¿Sí nos estamos entendiendo? Entonces, esto sería el límite de grano. Entonces, este límite de grano, jóvenes, juega, les digo, el papel fundamental para las cuestiones de resistencia mecánica, para las cuestiones de conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque si también nosotros tenemos ángulos de pequeños, obviamente vamos a tener granos más curvos, no tan alargados, generando una mayor cantidad de límites de grano, y también podemos perjudicar lo que es la resistencia eléctrica. Por eso es que, por ejemplo, en el cobre, pues se tienen ángulos de grandes para poder fabricar lo que es un ángulo, un grano grande. Ese grano grande me va a permitir, sobre todo en la superficie, que se genere o que viajen más libremente los electrones. Por eso es que los conductores de cobre no requieren de tratamientos de recristalización para disminuir lo que es el tamaño de grano, debido a que puede inhibir también lo que es el comportamiento eléctrico. Pero finalmente, lo que podemos entender por este límite de grano es que nosotros vamos a poder determinar y cómo serían las propiedades mecánicas de acuerdo a que si son de ángulo grande o pequeño, y que esto lo relaciono con el tamaño de grano. ¿Sí estamos de acuerdo? Estos límites de grano se tiene la virtud de que se forman en la última etapa de solidificación y que delimita cada uno de los cristales. Obviamente esta etapa de solidificación la vamos a tener muy claramente en estructuras de colada, donde vamos a generar diferentes zonas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a generar diferentes zonas, ¿sí? Que vamos a ver ahora en una de las prácticas, que es el macroataque, para poder ver la zona chill, la zona columnar y la zona equiaxial de una microestructura que yo estoy obteniendo al formar todos esos cristales. Pero finalmente mis límites de grano son los que me van a dar en un dado momento pues mi resistencia mecánica. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Lo voy a cambiar. Nosotros podemos también tener otro defecto, que son los defectos de empaquetamiento. Sí, esto es, como aquí lo dice, es un apelamiento de un plano atómico fuera de su secuencia normal, a los lados de una red perfecta. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, esto está muy relacionado con cuestiones de solubilidad, con cuestiones de espacio que es soluble de un elemento dentro de una matriz. Obviamente podemos tener nosotros, aquí dice, miren, generados durante el crecimiento de cristales o en la división de una dislocación en dos parciales. Tenemos una menor energía empleada por la dislocación al seguir este camino. Entonces, estos defectos de empaquetamiento también se están relacionados, les digo, con cuestiones de solubilidad.
¿sí? Esas cuestiones de solubilidad marcan lo que es la cantidad que yo puedo tener soluble de un elemento dentro de otro. Obviamente, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que vamos a tener una aleación donde va a existir un solvente y donde va a haber solutos. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos generar inclusive fuera de la red apilamientos donde difieren de lo que es el deslizamiento de mis dislocaciones y mi deslizamiento de mis átomos. ¿Y por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, en la zona azul, yo puedo tener sistemas preferenciales de deslizamiento, pero yo ya apilé o ya se apilaron estos defectos de empaquetamiento debido a que no fueron solubles dentro de la matriz y que crecieron fuera de la matriz. Obviamente existen enlaces que los unen, pero estos átomos ya no entraron aquí, entonces generan sus propias fases. Entonces, al generar sus propias fases, los sistemas de deslizamiento cambian y por lo tanto yo puedo generar o mayor ductilidad o inclusive fragilidad cuando estoy hablando de elementos que sean muy tensos o que generen esfuerzos y que podamos generar en un dado momento una fractura. Y entonces dice, interfiere en el deslizamiento de dislocaciones. O sea, este defecto nosotros también lo podemos aprovechar. Y si vemos el grado de solubilidad de un elemento en otro, podemos hacer los balances en lo que son las aleaciones para poder nosotros determinar o generar nuevas fases que nos incrementen o nos inhiban lo que son las propiedades mecánicas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener, cuando no es soluble, generación de otras fases de empaquetamiento, pero lo más factible aquí sería que yo generara en vez de separados, en vez de A, puros átomos de A, generara también átomos de A más B, o sea, fases, donde ese átomo esté unido bien y forme una segunda fase para que me modifique mis propiedades mecánicas, como les había comentado en lo que era el latón o el bronce, donde se alía ya con zinc y con plomo para poder cambiar las características del cobre puro. Obviamente disminuyen las cuestiones de conductividad eléctrica, pero incrementa la resistencia mecánica, a diferencia de tener un cobre puro que va a ser pues mucho más dúctil, ¿verdad? Pero ya sea, esto va a ser cuestión de aplicación en la que se vaya a emplear su aleación. Entonces, es más factible tener nosotros, jóvenes, mezclas de A más B para generar una fase A más B. ¿Sí me entienden? No tener A independiente de B, porque cada una va a formar su propia estructura cristalina, pero imagínense tener, es como si yo quisiera unir hierro con plomo. Son uniones inmisibles en las cuales pues cada uno va a formar su propia estructura, pero no se va a formar un enlace. Entonces la interfase entre esos dos elementos pues generaría una fractura. Eso estamos hablando de materiales con nula solubilidad. Por eso nosotros tenemos que escoger, o de acuerdo a las aleaciones que existen, es donde hay total solubilidad o parcial solubilidad. A mí no me conviene tener una aleación donde sea nula solubilidad. ¿Por qué? Porque cada uno va a formar su propia red cristalina y va a tener sus propiedades independientes, pero si estamos hablando de una aleación que la llevamos desde estado líquido a estado sólido, pues obviamente la interfaz no va a tener ninguna resistencia mecánica y si ahí se genera un esfuerzo, pues rápidamente lo separa. ¿Sí me entiendes? Entonces, cada uno forma sus propias fases. Entonces, es más recomendable tener entonces A más B, generar una fase A más B que me modifique las propiedades, pero que no haya mezcla. Entonces, yo debo que generar una mezcla, por eso es una aleación. Si no estamos entendiendo, es como si yo quisiera unir agua y aceite, pues no lo voy a lograr, ¿verdad? Cada uno tiene sus propiedades. Entonces, si yo, por ejemplo, uno sal o azúcar con agua, y dependiendo del grado de solubilidad, yo generaría ya una solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tendría disuelto cierta cantidad de sal o azúcar en el agua. Es lo mismo en una aleación metálica cuando estamos hablando de estado líquido y que llega a estado sólido. Sí, es una similitud. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Bueno, los límites de grano.
Este es un desorden debido a la distancia y orientación que aparece entre distintos granos al solidificar un material. Entonces hagan de cuenta que yo desde estado líquido tengo a mis elementos disueltos, luego los elementos disueltos obviamente están cargados, van a estar cargados, y al extraer el calor voy a empezar a formar celdas unitarias. Estas celdas unitarias ya van a estar compuestas de átomos, van a empezar a formar enlaces, pero a su vez todas estas celdas unitarias se van a ir formando para empezar a generar fragmentos del cristal. Si se fijan, sigue extrayéndose el calor y el crecimiento del cristal pues va incrementando hasta que haga una coalescencia en cada uno de estos fragmentos para formar un solo cristal, como ven aquí. Pero obviamente esta coalescencia es debido a que en la superficie de cada grano pues todavía hay energía. Sí, entonces es como si ustedes vieran al rojo vivo una palanquilla, un planchón, pero va saliendo de colada continua, pero todavía en el centro hay líquido, jóvenes. Entonces todavía puede haber alguna ruptura y fuga de ese líquido, generando pues una discontinuidad. Entonces por eso es lenta, porque hay que extraer todo el calor para que ya solidifique y por ende nos genere todos estos límites de grano. Entonces, fíjense desde dónde partió para llegar a un solo grano, jóvenes. Si se fijan, esto es un solo grano. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los materiales son un conjunto continuo de pequeños cristales. ¿Sí? O sea, cada grano es un cristal, por eso generan materiales policristalinos. El límite de grano es una interfaz entre cristales individuales. Obviamente esta interfaz está formado por dislocaciones, ¿sí? Entonces, los límites de grano tienen arreglos atómicos periódicos, pero son diferentes de los observados a nivel volumétrico. O sea, yo puedo tener aquí dislocaciones, pero tengo una red más ordenada. Yo tengo una desorientación en la formación de estos límites de grano que me van a generar a mí barreras y que van a estar formadas por propias dislocaciones. Obviamente, para yo generar esto, yo debo que ver qué elementos estoy añadiendo a mi aleación. ¿Por qué? Porque cada uno de esos elementos o me estabiliza una fase o me refina el grano. Entonces, si me refina el grano, obviamente genero más límites de grano. Entonces, si me está refinando el grano, yo no dejo que el grano crezca, sino esa energía la adopta ese elemento aliente y se generan granos más pequeños. O sea, no lo dejo que se expanda tanto, sino lo contraigo para absorber esa energía. Eso aunado a que cada elemento puede estabilizar también cierta fase. Entonces, si ese elemento es un estabilizador cierta fase y esa fase va a contener un grano grande, pero al añadir ese elemento genero granos pequeños, pues estabilizo la fase y refino el grano. Entonces tendría yo mayor límites de grano. ¿Por qué? Dice aquí, miren, tienen arreglos atómicos periódicos, pero que son diferentes a los observados a nivel volumétrico. Esta es una imagen obtenida de alta resolución, donde nosotros podemos ver aquí cada uno de estos puntos, miren, los claros. ¿Sí ven? Cada uno de estos puntos claros, finalmente estamos hablando de una red cristalina y estamos hablando finalmente de que es cristalino. Entonces aquí se delimita mucho lo que son imágenes de campo claro y campo oscuro. Si son de campo claro, obviamente lo que sea cristalino se va a ver de color blanco y lo que no sea cristalino se va a ver de color oscuro. Entonces, en esta imagen, HRTEM, yo puedo ver claramente lo que es mi orientación. Fíjense, esta orientación va hacia acá, hacia arriba, y la orientación de esta va hacia abajo. Pero en medio, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues son semiplanos. Estos semiplanos pues son dislocaciones que generan pues arreglos diferentes a los que yo tengo en lo que es cada uno de estos cristales. O sea, aquí yo tengo un cristal y aquí tengo otro cristal. Obviamente, esta es una estructura de niobio puro para poder únicamente delimitar cada uno
esos cristales, porque si yo a este niobio le agregara un elemento aliante, obviamente yo no estaría obteniendo estas imágenes muy uniformes y muy bien definidas. ¿Por qué? Porque generaría mayor desorientación al momento de alear y que entren dentro de la red, pero aquí lo podemos ver claramente. Este es mi límite de grano y este es mi grano, mi grano, y cada uno de estos pues forma una celda unitaria, y cada uno de esos puntitos finalmente pues es un átomo. Entonces, yo les decía, nosotros como premisa sí podemos manejar un tamaño o un radio atómico esférico, pero si se fijan aquí, no es totalmente esférico. Tiene, o sea, se inclina a un comportamiento esférico, pero sí hay una discrepancia pequeña en lo que es cada tamaño de cada átomo, si se fijan. Sí, o sea, no es totalmente esférico, sí tiene por ahí algunas irregularidades, pero esta ya es una imagen real. Sin embargo, nosotros sí lo podemos atribuir a que tenemos un ordenamiento con átomos de manera esférica, ¿verdad? Pero sí hay una pequeña discrepancia. ¿Por qué? Porque la tabla periódica nos marca cierto tamaño del radio atómico, pero sí hay un pequeño gradiente en tamaño. Esto pues está atribuido a que solidificó, niobio, por ejemplo, solidificó en condiciones fuera de equilibrio. ¿Por qué? Porque ya la temperatura varió, el volumen varió. Entonces, todas esas atribuciones pues nos pueden generar estas variaciones, pero sí tiene sí se alcanza a observar un ordenamiento periódico. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro límite de grano generado por estas dislocaciones. Bueno, aquí no marca bien si es ángulo pequeño o ángulo grande. Para mi punto de vista es un ángulo pequeño. ¿Por qué? Porque en un ángulo grande tendríamos un poquito más de espacio que nos genera finalmente el ángulo que estamos por aquí comentando. Obviamente, se fijan, esto también es HRT, pero aquí los espacios entre cada dislocación, aquí está una dislocación, aquí está otra, como se puede ver aquí en este dibujo. Entonces tenemos una distancia, pues grande, ¿verdad? Entonces, si tenemos una distancia grande, pues estamos atribuyendo que de acuerdo al valor en el vector de Burger sería nuestro ángulo, ¿sí? Pero en este caso tenemos distancias más pequeñas. Entonces, ya depende también del valor teórico del vector de Burger. Nosotros podemos también determinar en dado momento qué tipo de ángulo es. Y otra cosa, nosotros podemos comprobarlo midiendo el tamaño. Realmente, todo esto lo tenemos que leer o lo podemos abrir con lo que son software. En particular, para ver imágenes HRT, es en un software que se llama Digital Micrograph. Entonces, las imágenes que se generan en los equipos, por ejemplo, en este microscopio electrónico de transmisión, únicamente se puede leer con ese programa. Obviamente, ese programa es el programa comercial y que se puede compartir, el cual utiliza el de licencia, el propio equipo. Sí, pero sí lo existe y podemos estar analizando este tipo de imágenes, inclusive para hacer una indexación. Esa indexación corresponde de acuerdo al eje de zona obtenido por los índices de Miller. Podemos determinar, y de acuerdo a la tarjeta cristalográfica y su distancia interplanar, qué estructura cristalina tenemos. Entonces, esto también lo podemos corroborar, la estructura cristalina que determinemos con lo que son las pruebas de difracción de rayos X. Existe otro programa también en el cual podemos analizar tamaños de grano. Ese tamaño de grano me va a servir a mí finalmente para poder corroborar qué tan desorientado tengo yo
mis dislocaciones en los límites de grano, pero pues si nosotros tenemos altas desorientaciones y distancias cortas, pues atribuimos a un tamaño de grano pequeño y a mayor desorientación, mayor energía de las dislocaciones de borde y de tornillo que nos delimitan, nos generan límites de torsión y de flexión al momento de yo generar una deformación. ¿Ya no estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, esta rayita de aquí mide 0.5 nanómetros. O sea, podemos atribuir que finalmente los espacios entre cada uno de estos, pues los podemos tener en Armstrong, ¿sí? Acuérdense, ¿sí? En tamaño de o nanómetros o en Armstrong, ¿sí? Entonces, esta imagen es una imagen real y sí lo podemos atribuir a que hay un ordenamiento en cada uno de los dos cristales. ¿Por qué digo dos cristales? Porque aquí delimita este límite de grano generado por el apilamiento o crecimiento de dislocaciones entre cada cristal. Entonces la orientación sí cambia, ¿sí? Pero son los mismos átomos, no hay otro átomo, son átomos de niobio, pero sí cambia lo que es la orientación, pero sí se ve una tendencia en lo que es la estructura cristalina. Entonces, no esperen también ver que digan, y podemos ver estructuras cristalinas hexagonales. Generalmente, cuando yo obtengo imágenes HRT, lo que se ve es la primitiva. Acuérdense que la primitiva de una red hexagonal es la generación de una estructura cúbica distorsionada y que se parte en tres. Y por ahí ustedes de tarea, me acuerdo en la primera unidad, dijeron, pero yo no encontré como tal el hexagonal, yo encontré como un cubo, pero un cubo así como con un ángulo diferente. Es la primitiva. Entonces eso es lo que yo observaré aquí, la primitiva de esa estructura hexagonal. Obviamente para saber que es hexagonal, pues obviamente hay que hacerle una difracción de rayos X para ver la fase y qué estructura tiene. ¿Sí vamos bien, jóvenes? ¿Sí siguen ahí, jóvenes? Profe, sí, Sí. yo tengo bueno. una duda. Sí. Bueno, una vez nos comentaron que a enfriamientos muy rápidos se formaban granos muy pequeños y a enfriamientos muy lentos se formaban granos más grandes. Sí. ¿Por qué sucede eso, profe? Miren, si estamos hablando de una solidificación donde no hay tratamiento térmico, ¿qué pasa? Si yo extraigo rápido lo que es el calor, yo doy menos oportunidad a que los granos crezcan. Entonces los granos generalmente van a crecer más pequeños debido a que extraigo el calor más rápido. ¿Sí? Esa sería una premisa. Entonces, sí es verdad, porque extraigo el calor más rápido, no dejo que los cristales crezcan, sino que se hagan más pequeños. Y yo dejo mayor temperatura en el enfriamiento, yo estoy haciendo que ese cristal crezca. ¿Por qué? Porque todavía yo tengo esa energía que está ayudando a que haya mayor acumulación de celdas, que me van a formar fragmentos con estas celdas y que crezca más grande. ¿Por qué? Porque todo lo de aquí afuera, o todo lo blanco que se alcanza a ver en esta ilustración, todavía es líquido. Entonces se están formando. Si yo estoy dejando mayor tiempo de enfriamiento, obviamente generaría generaría menor velocidad de la extracción de calor y ayudaría a que los granos crezcan más grandes. Sin embargo, Chucho, no por el hecho de decir que yo al enfriar más rápido tenga tamaños más finos, quiere decir que siempre voy a obtener las mejores propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque va a depender de qué esté enfriando. Sí, no es lo mismo el enfriar un elemento puro, que sí se cumple lo que tú me estás comentando, a enfriar un elemento o una aleación. ¿Por qué? Porque los otros elementos que ya están entrando dentro de consumen más o menos energía. Estabilizan una fase o estabilizan la otra fase, ya sea la fase secundaria o la fase matriz.
Entonces ya las cuestiones en gradientes térmicos o en gradientes de energía ya van a cambiar. Entonces por eso aquí yo les digo que es muy importante que se fijen qué elementos tengo yo presentes para ver si me estabilizan una fase, me refinan más el grano o no me refinan el grano. Elementos también que me ayudan a mí a acelerar lo que son cuestiones de recristalización. Las cuestiones de recristalización es cuando yo tengo un grano y ese grano grande lo hago más pequeño o inclusive lo distorsiono cuando estamos hablando que ese tratamiento o esa deformación, ese comportamiento esté bajo una deformación, ¿sí me entienden? Entonces, generalmente cuando yo genero piezas con enfriamiento en moldes de arena, pues obviamente el enfriamiento es muy rápido. No por el hecho de que sea muy rápido voy a obtener siempre tamaños de grano muy pequeños. ¿Por qué? Porque yo voy a tener ya ahí otros elementos que van a formar soluciones intersticiales, soluciones sólidas sustitucionales o fases secundarias cuando es cuestión de que no es soluble un elemento en otro. También va a ser determinante cómo estoy extrayendo el calor. ¿Sí? Si por ejemplo tengo ahí un buen molde, o sea, cuando estamos hablando de moldes, tengo que tener una buena salida de calor, por eso es que se le dan orificios para que salgan los vapores, ¿sí? Entonces yo puedo, si no tengo una buena extracción de calor, extracción de vapores, puedo inclusive generar más defectos, aunados a los defectos que yo puedo tener por la contracción al momento de la solidificación. Por eso hay que generar moldes donde se establezca lo que son las tolerancias volumétricas para obtener una pieza sana. Entonces, en colada continua, obviamente el enfriamiento es más lento. Obviamente, yo no puedo, si estamos hablando de un elemento puro, yo puedo decir que puedo obtener cristales o granos más grandes, pero como en esa colada continua, yo puedo tener diferentes coladas con diferentes composiciones químicas, yo puedo inclusive hasta obtener estructuras con tamaño de grano más pequeño, cuando esos elementos me ayudan a refinarlo, ¿sí? Pero la teoría de que si enfriara más rápido, obviamente los granos sí serían más pequeños, pero hay que ver qué es lo que voy a enfriar, ¿sí me entienden? Porque inclusive eso sería, por ejemplo, de pasar de estado líquido a estado sólido, porque cuando yo, por ejemplo, genero un tratamiento térmico ya está en estado sólido y yo lo que generaría más bien son transformaciones de fase. Y las transformaciones de fase pues también modifican lo que son los granos. ¿Por qué? Porque cada una de esas fases tiene morfologías características, pero cuando estamos hablando de estado sólido, perdón, de estado líquido a estado sólido, vamos a ver qué es lo que estoy enfriando, ¿sí? Pero entonces si ya estoy enfriando un elemento donde ya está muy aliado, pues ya ese tamaño del grano se puede ir modificando gradualmente y dependiendo también dónde esté solidificando. Sí, les digo, no es lo mismo tener en moldes de arena que en colada continua. Obviamente cada uno tiene sus pros y sus contras. Y por ejemplo, en moldes de arena, pues ya tengo piezas terminadas. Obviamente se hace la limpieza, pero puedo tener mayor cantidad de defectos que se tienen, por ejemplo, en colada continua. Obviamente en colada genero yo productos semiterminados. ¿Por qué? Porque todavía hay que llevarlos de aquí a la laminación y todavía hay que llevarlos a un proceso de conformado mecánico para obtener ya el producto final. ¿Sí? Entonces, va a depender de qué es lo que estén haciendo, ¿sí? La calidad de la arena que se utiliza en moldes de arena, obviamente es fundamental, ¿sí? No todas tienen la misma refractariedad, no todas tienen el mismo acabado superficial. ¿Por qué? Porque algunas partículas son más grandes, algunas partículas son más finas. Eso aunado también al modelo. El modelo es el alma de una fundición en arena.
¿Por qué? Porque el modelo les va a dar a ustedes la forma, luego pues ya viene aquí lo que es el apisonado, la generación de la primera parte del molde y la segunda parte del molde. Otra cosa muy fundamental es cuando yo voy a tener huecos en las piezas. Entonces, para obtener huecos se fabrican lo que son los famosos corazones. Esos corazones tienen que tener la geometría donde yo voy a generar ese hueco. ¿Sí? Entonces, todo va a depender, Chucho, de qué es lo que yo esté enfriando al momento de pasar de líquido a sólido y de qué manera lo esté haciendo. Obviamente también hay, por ejemplo, enfriamientos en lingoteras, que hace mucho lo hacían. Nada más que en esas lingoteras están muy marcadas lo que son las zonas de solidificación, como les comentaba, la zona chill, la zona columnar y la zona equiaxial. Obviamente, la zona chill es la zona donde más rápido se enfría, pero no por el hecho de decir que más rápido se enfría, voy a tener un tamaño de grano más fino. De hecho, el tamaño de grano más fino es en el centro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que esté yo enfriando, es la tendencia o la estructura de solidificación a la cual yo voy a obtener esas piezas. Sí, pero eso ya ahorita ya no se hace muy a menudo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Sí, va a depender de la naturaleza, Ay, espérame tantito. Ya, bueno, es que acá me hablar, bueno. Muy bien, todos nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha. Bueno, que nadie contesta y están dormidos. Bueno, otro de los defectos que podemos ver o podemos analizar es lo que son las maclas. Ya les había comentado que yo puedo tener deformación por movimiento de dislocaciones o por maclado. Este maclado se da en ciertas estructuras cristalinas en las cuales no es preferencial el movimiento de dislocaciones. ¿Por qué? Por sus sistemas de deslizamiento, ¿sí? Entonces, las maclas son superficies que generan zonas especulares en un cristal. El desplazamiento atómico en torno al plano de maclado de tal forma que se generan imágenes especulares de las posiciones de los átomos a un lado y otro. Entonces, imagínense que yo voy a deformar este cristal. Entonces, yo tengo mi plano o mi sistema de deslizamiento está en mi plano 110. Da la casualidad que este material o este cristal no lo voy a poder deslizar en mi plano 110. ¿Por qué? Porque este cristal se desliza o se deforma en mi plano 111, en mi dirección 111. Entonces, lo que yo estaría generando sería nada más un cambio en la orientación y esto para mí es mi imagen especular. ¿Por qué? Porque fíjense, yo estoy generando esta geometría y esta geometría como si fuera un gemelo. Entonces, este gemelo lo podemos atribuir a lo que es la formación de los famosos twins. Entonces, como yo sé que estoy deformando y hablando de deformación, muevo dislocaciones, esos twins se me van a posicionar
en lo que son mis imágenes especulares, como sería aquí, en esta línea, que está así como ashurada, y en esta otra línea. Estas dos líneas me generan mi imagen especular. Estas dos líneas me generan un reordenamiento de dislocaciones, generando una estructura twin. Twin significa gemela. ¿Por qué? Porque genero lo mismo que genero aquí, lo voy a generar acá. Entonces, yo sí estoy deformando, pero ahora estos átomos o este sistema de deslizamiento quedaría abajo. Si se fijan, esto estaba arriba, pero yo lo hago como un escalón, ¿sí? Entonces yo estoy deslizando estos átomos, pero únicamente por un cambio en la dirección de maclado. Por eso yo les decía que es muy importante ver mis direcciones y planos de deslizamiento para a su vez, yo por ejemplo en este cúbico centrado en las caras y este cúbico centrado en el cuerpo y este sistema hexagonal compacto, aquí yo tengo mis planos de maclado y mis direcciones de maclado. Entonces, si yo tengo que en ese sistema tengo mi sistema de deslizamiento donde yo tengo mi plano 1, 1, 0, y yo estoy deformando, pero este sistema de deslizamiento 1, 1, 0 no corresponde a un sistema donde yo puedo deformar preferencialmente por movimiento de dislocaciones, entra en juego lo que es los planos de maclado. Entonces, sí lo llego a deformar, pero ahora cambio la dirección. ¿Por qué? Porque en mi sistema de deformación únicamente lo deformo por maclado. Entonces formo como un tipo escalón. Entonces, yo ya voy a generar un sistema de maclado, como lo tengo aquí, en mi sistema, por ejemplo, 111, genero dislocaciones aquí y genero dislocaciones acá, ¿sí entienden? Pero yo ya tengo esta distorsión y genero mi imagen especular. Y esto yo lo puedo ver muy visiblemente en lo que es una microestructura. Entonces, yo puedo deformar un cristal y puedo deformarlo por movimiento de dislocaciones y puedo deformarlo también por maclado, ¿sí? Probablemente este maclado me genera imágenes especulares en el cual cambio mi sistema de deformación por cambio en lo que es mi dirección de maclado y genero yo el mismo comportamiento de una deformación, pero genero bandas. Estas bandas generan twins y esos twins están compuestos de dislocación. Entonces, aquí vienen algunos sistemas donde podemos tener planos y deformación por maclado en los diferentes sistemas. Obviamente, cada uno de estos sistemas también va a corresponder a qué elemento tenga, ¿sí? Porque ustedes van a decir, pues la fase hexagonal, pues va a ser en estos planos y en esta dirección. Pero ¿qué fase estamos hablando? Yo puedo tener una estructura hexagonal en un titanio. Yo puedo tener una estructura hexagonal en un cerámico, como lo es la cromita, óxido de cromo. Entonces ya no yo teóricamente sé que estos son mis sistemas de maclado, pero el cerámico no va a contener sistemas de deslizamiento. Entonces, pues finalmente yo voy a generar una fractura, porque no va a generar maclado. Maclado el titanio sí me lo da. ¿Por qué? Porque es metal, es un elemento, es un enlace metálico. Entonces, ahí sí yo puedo generar. ¿Por qué? Porque si yo estoy deformando, por ejemplo, en el plano 1100, por ejemplo, y deformo, y da la casualidad que mis planos de maclado es aquí. Entonces, cae en un sistema de deslizamiento donde hay un plano 10 menos, y cambio, entonces genero una banda, pero en esta banda hay un apilamiento de dislocaciones. Entonces, ¿cómo son estas deformaciones? Yo logro deformar, ¿sí? Pero en sistemas de deslizamiento donde tengo diferentes sistemas, cada uno de estos es un sistema de deslizamiento, cada línea. Entonces tengo varios planos de deslizamiento por los cuales puedo generar un escalonamiento, como la baraja de naipes en el movimiento de deslocación. Y aquí
yo genero, fíjense, los esfuerzos cortantes, un planos twin. Entonces, estos planos twins generan dislocaciones y dislocaciones en esta parte, pero genera una imagen especular. ¿Esto yo cómo lo voy a ver físicamente? Obviamente lo que yo voy a ver físicamente son estas bandas. Miren, esta banda, así que se ve como especie rectangular, no siempre va a ser un rectángulo perfecto, va a tener irregularidades esa deformación por macla, y voy a observarlo como bandas rectangulares. Se fijan, aquí hay otra macla, aquí hay una macla muy uniforme, miren, aquí hay otra macla. Entonces, las maclas, ¿dónde las tengo? Pues en mis granos. Ahí en mis granos es donde voy a generar una deformación, pero ¿cómo lo puedo observar yo? Por maclas. Entonces, ese es un cobre deformado. Yo puedo tener deformación, dependiendo de mi sistema de deslizamiento, por movimiento de dislocaciones o por macla. Entonces, si yo veo alargado un grano, pues obviamente voy a decir, pues este lo estoy deformando porque estoy moviendo dislocaciones. Pero si veo bandas como en este tipo, miren, aquí se ve otra banda, aquí veo otra banda en un cristal, ¿dónde más se ve otra banda? Aquí veo otra banda. También lo estoy deformando, pero por un cambio en la dirección y que me genera una macla. Entonces, va a ser muy común que ustedes cuando generen, por ejemplo, o que estén estudiando los diferentes porcentajes de deformación, van a ver que si es por maclado, ustedes van a generar bandas, aunque sí se deforma. Miren, esto es movimiento de dislocaciones y esto es por maclado. Eso es cuando yo genero o veo las imágenes de tipo rectangular. Obviamente, por movimiento de dislocaciones sí es más suave la deformación. Y aquí, pues sería un poco más rígida. ¿Por qué? Porque fíjense todos los átomos que me está conteniendo este twin o este gemelo o esta imagen es que es el maclado a cuando yo tengo muchos sistemas de deslizamiento. Entonces, estos sistemas de deslizamiento también van a estar influenciados por las fases que tenga yo presentes en mi cristal. Obviamente, yo puedo tener un cristal de una fase, pero puedo tener un cristal de otra fase. Híjole, pero pues tienen la misma estructura cristalina, sí, pero tienen diferente naturaleza en su molécula o en su enlace. Entonces, cada uno de ellos, y aparte de su enlace y su molécula, también en los elementos que la constituyen. ¿Sí me entienden? Entonces, yo voy a tener entonces deformación, pero también lo puedo tener por maclado o por alargamiento del cristal por movimiento de dislocación. Entonces, cada una de ellas me genera un porcentaje de deformación que yo lo puedo llegar a medir cuando ya, por ejemplo, genero deformaciones para poder analizar el porcentaje de deformación o también el endurecimiento por trabajo en frío o el porcentaje de deformación cuando yo estoy hablando de un proceso de deformación en caliente. Y obviamente va a depender entonces de los sistemas de deslizamiento y el maclado entonces lo voy a ver como bandas rectangulares. Esta es una característica del maclado. Miren, aquí podemos ver otra. Aquí podemos ver otras bandas, si se fijan, aquí podemos ver otras, ¿sí? Aquí, en esta parte también se ve, entonces se fijan, tienen una tendencia a una morfología similar para poder establecer que fue por maclado, pero obviamente también lo deformo, nada más que no fue preferencial en ese sistema de deslizamiento, pero por maclado sí. O sea, no por el hecho de decir que un material no se vaya a deformar, sí se deforma, pero también hay que ver las fases que lo contienen. O sea, no es lo mismo tener una fase muy tensa o una fase que sea más relajada en esfuerzos, ¿sí? O sea, y que tengan varios sistemas de deslizamiento. O sea, los sistemas de deslizamiento también nos va a generar, entonces, lo que constituye el material, ¿sí? Obviamente, para eso, pues ya existen software
Por ejemplo, hay un software que se llama Abacus, hay un software que se llama ANSYS. Bueno, en Abacus nada más se puede analizar elemento finito, que es estado sólido, para ver, por ejemplo, los gradientes de concentración, de deformación que existen, pero ya como una simulación. Entonces, ahí sí pueden ustedes medir lo que es el porcentaje de deformación y, por contornos de colores. Sí, entonces, pues esas son cuestiones pues, de simulación. Y el ANSYS, pues sí les ayuda en estado sólido y también por volumen finito y analizar estado líquido. Bueno, el maclado contribuye a la deformación del material cuando el deslizamiento es restringido. Entonces, estos maclados, que sí los podemos llegar a tener inclusive en estructuras FCC y BCC, son un poquito más características en lo que es estructuras HCP o estructuras hexagonal compacta. Acuérdense que cuando nosotros dibujábamos los planos en un sistema hexagonal compacto, en primera, yo no podía mover el origen. En segunda, eran planos un poco complejos. En tercera, los sistemas de deslizamiento no se comparaban con un sistema cúbico. ¿Por qué? Porque en un sistema cúbico pues yo tenía mayor oportunidad de generación a la generación de diferentes planos. Y en un sistema hexagonal, obviamente, contiene menos sistema de deslizamiento. Por eso es muy característico que yo sí lo deforme. No, o sea, es decir, entonces el titanio es hexagonal, no, sí lo deformo, pero puedo llegar inclusive a generar maclado. Sí, obviamente, por ejemplo, también en el titanio, pues hay muchas salidas. ¿Ustedes lo escuchan? No. No, Ok. ¿Qué pasó? Creo que se le fue el internet.
Compañeros, que se salgan. Tú no me mandas. Es que, bueno, dijo el profe que ya se pueden salir. Ah, ok.